miércoles de oración, sin dejar de lado la predicación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Oraremos para que Dios nos ayude en esta tarde. Padre, estamos ante tu presencia, conscientes, Señor, de la seriedad que esto implica, sobre todo, Señor, que estamos en su templo con su iglesia, y en este caso, Padre, mi responsabilidad como predicador, Señor, ante usted. Le ruego que nos ayude con su Espíritu Santo, que podamos entender principalmente la palabra que será expuesta, su palabra, y permítanos también, Dios, después orar como conviene, Señor, por las necesidades apremiantes, como siempre lo hacemos como iglesia, Dios. Sea usted dirigiéndonos en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir con el tema del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hemos visto algunas actividades, obras, mejor dicho, que el Espíritu hace en nuestra persona cuando Él nos salva. Hemos visto acerca del bautismo, la persona que es divina. Hemos visto que Él ilumina, Él es el autor e intérprete de las Escrituras. Y hoy quisiera tratar el tema de el sello del Espíritu Santo. Y para ello formulé unas preguntas que creo en lo personal que cualquiera de nosotros puede responder de una manera sencilla y sincera. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo? ¿Quiénes están sellados por el Espíritu Santo? ¿Quién nos sella con el Espíritu Santo? ¿Cómo estar seguros si estamos sellados del Espíritu Santo? Son algunas preguntas sencillas que la meta es responderlas, la meta es que se clarifiquen durante este breve tiempo de predicación, de meditación de la palabra. Son interesantes, se las repito. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Qué significa el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes están sellados por el Espíritu Santo? ¿Quién nos sella con el Espíritu Santo? ¿Y cómo estar seguros de que estamos sellados del Espíritu Santo? Bien, hermanos, es muy interesante ver que las Escrituras son claras en este aspecto. Explícitamente tenemos 3 pasajes, 3 versos que nos hablan de este tema. Y es la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14, la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 30, y segunda a los Corintios, capítulo 1, verso del 20 en adelante. Son explícitos. Habrá otros que implican esto, ¿verdad? Esta obra, pero ahí lo encontramos de una manera clara, de una manera precisa, que si usted los lee y considera las preguntas que hice, serán de alguna manera correspondidas las preguntas con la respuesta bíblica. Pero antes de ello, quisiera que consideremos cómo es que Pablo se apropia de esta palabra sellar o el sello y de las arras. Eran palabras comunes en el tiempo de Pablo y aún más atrás. Podemos ir hasta la historia de Esther, donde ahorita quisiera ir a ese pasaje para ilustrar únicamente lo que
de alguna manera significaba e implicaba el sello, en este caso de un rey. Jeremías habla acerca de este sello en un contrato como de venta. Y Daniel habla de una manera profética, haciendo referencia al sello también. Pero considerar que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo e inspirado, cuando habla del sello del Espíritu Santo y de las arras, es la base para que él nos pueda enseñar de una manera metafórica, o sea, como metáfora. De hecho, hermanos, el pastor John MacArthur en su libro de teología le llama a esto de la siguiente manera: imágenes verbales del Espíritu Santo. Imágenes verbales. De manera que cuando en la Escritura encontramos vestir o revestir, paloma, fuego, aceite, promesa, sello, agua, viento, está utilizando, según el pastor MacArthur, imágenes verbales que de una manera metafórica se aplican o enseña del Espíritu Santo. Y en este caso es el sello del Espíritu Santo el que está usando el autor Pablo. Y repito, hermanos, toma esas dos palabras para sus oyentes, en este caso a los efesios, los creyentes de Éfeso, pudieran comprender esta obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y cabe mencionar que el sello o todo sello tiene una intención de relación, hermano. Todo sello. Inclusive podemos venirnos hasta nuestro tiempo. De hecho, puedo llegar hasta su persona y decirle que su firma que usted utiliza representa esa relación en cuanto a todo lo que usted tiene. Podemos pensar en bienes, en compras, compraventa o alguna adquisición más seria. Su firma tiene una relación de autoridad y implica poder designado, autorización y sobre todo autentifica, en este caso, cuál sea la compra o lo que usted irá a hacer. Su firma, en pocas palabras, le representa a usted como persona. Y si vamos un poquito más, podemos pensar en grandes empresas como Coca-Cola, Pepsi, Walmart, McDonald's, Ley, Coppel, Electra, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen una marca, tienen un sello, tienen un distintivo que implica relación con el dueño o con los dueños. De manera, hermanos, que Pablo, nuevamente, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, usa esta hermosa palabra del sello para explicarnos a nosotros como creyentes la obra del Espíritu Santo hecha en nuestras vidas. De manera que el sello implica elegir, asegurar, autentificar, también implica pertenencia y lo más importante, que es irrevocable, el sello. Mire, quiero leerle ahí para entender un poquito mejor en Esther. Esther capítulo 8. Esther. Déjeme encontrar Esther porque se me perdió. Esdras, Nehemías, Esther. En este sentido, hermanos, vamos a ver una historia que
Es muy conocida, quizá usted la logre ubicar, la reina Esther intercediendo por el pueblo judío, pero solamente para hacer referencia al sello, hermanos. 8:13. Déjeme checar, es 8:3. Mire, voy a leer el 3. Dice: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. En el capítulo 3, versículo 12 al 14, ahí se había promulgado un edicto y también estaba sellado. Y el punto ahí era de exterminar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños jóvenes, y el edicto ya había salido. Por eso la intercesión de Esther por su pueblo era de que hiciera nula. Solamente que había un problema, un detalle, que esos edictos que habían ido a todas las aldeas y las ciudades ahí, que tal día o tal fecha fueran exterminados los judíos, ya no podía ser revocado, porque estaba sellado por un rey. Entonces, lo que hace en el versículo 4, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Versículo 8, no solamente: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. En ese sentido, en los antiguos así se manejaba, hermanos. Y como les dije al principio, Jeremías 32, 10 al 14 habla de un sellado igualmente, pero en un contexto de compraventa, de posesión. Daniel habla en un contexto de profecía, capítulo 12, verso 4 y 9. Y Apocalipsis, usted sabe, ahí los capítulos 6 y 7 hablan también de sellos. Pero no estamos hablando de esos sellos, pero sí nos ilustra la verdad que el apóstol Pablo tiene en mente, y es por eso que él se apropia de estas palabras seculares que eran muy comunes o se usaba en el ámbito cotidiano de sellar y las arras. Mire, allí, si usted me acompaña, hermanos, al pasaje ya mencionado, Efesios capítulo 1, aquí es la forma en que usted, correspondiendo a la pregunta del inicio, usted es sellado. Déjeme leer Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquella promesa que hizo el Señor Jesús a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, que era darles el Espíritu Santo. Y usted conoce capítulo 2 de Hechos, donde la iglesia nace y se cumple esta promesa. Solamente que aquí ya el apóstol Pablo nos está ampliando la obra del Espíritu Santo, cómo Él obra en la vida de los creyentes. Y créanlo, hermano, que no es fácil conciliar o de alguna manera determinar el orden en que una persona ha sido salva, regenerada, que tuvo fe, se arrepintió y recibió el sello. Son acciones simultáneas que ocurren en un acto de Dios directamente cuando salva a una persona. De manera, hermanos, que esto implica que ningún creyente, escuche bien, que ningún creyente que ha sido salvo se le ordena a buscar o a pedirle a Dios en oración por el sello del Espíritu Santo. Si ahorita que abordemos el pasaje de 2 Corintios, capítulo 1, del 20 en adelante, del 20 al 23, ahí todos los verbos están de manera descriptiva, están describiendo algo que ya sucedió en la vida de los creyentes. Y ese es el énfasis, hacerles ver que cuando fueron salvados,
En este caso el apóstol Pablo está hablando a los corintios, aquí está hablando a los de Éfeso y son hermanos. Solamente les hace ver y les recuerda lo que el Espíritu Santo ha hecho en ellos. Y en 2 Corintios 1, la intención de Pablo es describirle el acontecimiento cuando Dios eligió salvarlos, eligió regenerarlos, eligió justificarlos, eligió sellarlos, eligió bautizarlos, y son actos que, como le digo, son difíciles de poner en armonía o en un orden cronológico. Mejor se usa un orden lógico, es decir, en el momento de la acción de la salvación, Dios nos da, en este caso, el sello y otras bendiciones más. Así que no se preocupe. Si usted es creyente, usted ya ha sido sellado por el Espíritu Santo cuando Él le salvó. Cuando Él le salvó. Si no es creyente, pues necesita arrepentirse para que la obra misericordiosa y llena de gracia de Dios pueda manifestarse en su vida y traerle el perdón de pecados, la salvación a través del Espíritu Santo, que Él es el mismo también que nos convence de pecado. Ya hemos mencionado este famoso pasaje, Juan 16:8. Así que en este pasaje leído, hermanos, de el libro o la carta a los Efesios, vemos cómo es que el sello es transmitido de manera metafórica en la vida de los creyentes. Primero que nada, hermanos, si usted no escucha el evangelio, si usted no escucha la palabra de verdad, no puede haber un arrepentimiento genuino y no, por lo tanto, no puede haber un sello. El apóstol aquí es interesante, hermanos, que él quiere resaltar no la justificación, no la gracia en este pasaje, sino el sello que también ocurre, hermano, la regeneración, la justificación. Y eso es para que él posteriormente pueda tomar como base para los mismos Efesios en el capítulo 4, verso 30, el sello, y exhortarlos o reprenderlos para que vivan vidas santas, porque han sido sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4:30, después de dar una serie de negativas, de principios y mandatos para no hacer, en el verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que es la base de Pablo en este pasaje para exhortarles a que vivan vidas cristianas. Y como lo dice Romanos, capítulo 8, creo que es el verso 9, capítulo 8, es el 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por lo tanto debemos vivir vidas santas. Hemos sido sellados. Ahora, hermanos, lo que implica el sello es esto: que nosotros somos propiedad de Dios ahora. Según primera carta a los Corintios, capítulo 6, del 19 al 20, dice que fuimos comprados por precio, por sangre. Eso nos enseña la redención, la expiación que el Señor Jesucristo tuvo que hacer para poder ser comprados. De manera, hermano, que lo que vemos aquí, lo que usted tiene como sello de Dios, es que usted es pertenencia, usted le pertenece a Dios y no le pertenece a ninguna otra persona ni a ningún otro sistema. Su cuerpo no es su cuerpo, es templo de Dios. Y ese es el punto aquí a tratar, que si usted está sellado, es que usted le pertenece a Dios. Usted ha sido seleccionado. Pero, hermanos, es aquí donde usted puede ver la bendición de Dios. Él le eligió, Él le consideró para salvación y le selló. Y hoy lo tiene como una propiedad de Él.
que como miramos en el sello, ahí en la historia de Esther, es irrevocable, hermano. Esto implica, el sello implica la seguridad de su salvación, la confianza en Dios. Lo que usted puede disfrutar a ser sellado es que, hermanos, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios, quien le ha guardado. Esto es una maravilla poder entender que como sello del Espíritu Santo, o el sello que está en mí, o el sello que está en usted, es que simple y sencillamente, hermanos, somos pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Él. Así como dije de la Coppel y de cualquier otra institución, son signos. De hecho, allí yendo a Janos, están dos, son los invernaderos, y el primero yendo de aquí hacia allá se llama Gunfer, y eso significa los González y los Fernández. Ese título que tiene representa a los dueños, una relación de pertenencia. Y esto es lo mismo aquí con el sello, hermano. El sello del Espíritu Santo representa una relación con Dios y nos presenta como propiedad de Él. Y por si usted no está conforme con esta bendición, hermanos, déjeme decirle que aquí el apóstol Pablo no solamente utiliza esta palabra, volvamos a Efesios capítulo 1, sino que él da la siguiente palabra. En el verso 14, 1:14, ya miramos que fuimos sellados por medio de esa promesa y que es la promesa, o mejor dicho, el sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De manera, hermanos, que esas arras aquí representadas, arrabón del original, tienen que ver con un primer pago. Es decir, muchos dicen cuotas o abonos. Pero Dios puso su primer pago, en un sentido, su primer abono fue el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso nos acredita a nosotros por pura gracia que un día el Señor va a completar nuestra redención, nuestra salvación eternamente en el cielo, como lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Que el que empezó la buena obra la perfeccionará y la terminará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo no solamente nos identifica como propiedad de Dios, sino que nos da la garantía, hermanos, de nuestra salvación. Es la garantía para todo aquel que ha sido salvado por medio del Señor Jesucristo. Así, hermanos, debemos de estar contentos, debemos de estar gozosos, porque déjeme aclararle que usted ni se preocupó, ni pensó, ni tan siquiera hizo algo por esta obra que ha hecho el Espíritu Santo en su vida. De manera que este es un mensaje, hermano, de aliento para usted. Es un mensaje de aliento para mí tener esta bendición de ser propiedad de Dios. Tengo una garantía, tengo una seguridad de que cuando en el tiempo de nuestro Dios Él decida venir por su pueblo, yo estaré con Él, porque el sello me identifica como parte de su propiedad. Así que, hermanos, sin más que decir, ¿qué es el sello? Déjenme leerle el pasaje que mencioné, segunda a los Corintios, capítulo 1. Verso 20, vea, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él, es decir, Dios,
que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De manera que, ¿qué es el Espíritu Santo? Perdón, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? Es la obra de Dios en nuestras vidas, hermano. Este pasaje lo deja claro. ¿Qué significa el sello de Dios? Eso precisamente, según Efesios, significa que somos propiedad de Él al ser sellados con su Espíritu Santo. ¿Cuándo somos sellados? Cuando creímos, cuando escuchamos el Evangelio. ¿Quiénes están sellados? Todos aquellos que son creyentes o aquellos que han creído. ¿Quién nos sella? Es Dios, hermano. Es Dios. ¿Cómo estar seguros de que estamos sellados? Lo leímos ahorita. Quiero leerlo nuevamente. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted es redarguido por el Espíritu Santo en su vida diaria, cuando viene algún pensamiento malo, de alguna manera falla al Señor, créalo que está siendo reprendido o está siendo redarguido por el Espíritu Santo. Y ahí, hermano, usted, y solamente usted, sabe, hermano, si realmente Dios mora en usted a través del Espíritu Santo. Sabe realmente si usted es uno de los sellados que Él ha elegido. Yo le animo, hermano, a que valore, a que glorifique a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Le pertenecemos a Dios. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque Dios ordena en su palabra congregarnos, tener comunión. Y como agradecemos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, estamos aquí. Somos del pueblo. Queremos honrarle. Vamos adelante, hermano, que Dios nos ayude.